Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doy la bienvenida a 8:45 a Napoleón Cabrera. Él es presidente de la Federación Nacional de Transporte Liviano y Mixto del Ecuador, la FENA-Cotrali. Ayer hubo una nueva mesa de trabajo con el gobierno, nuevos acuerdos que tienen que ver ahora con acceso al crédito. Napoleón, gracias por acompañarnos. Buenos días. Cuéntenos el detalle de esta mesa. Bueno, muchísimas gracias, estimado Milton y distinguidos periodistas de Radio Sucesos. Bueno, la Confederación Nacional de Transportistas Terrestres del Ecuador, que agrupa a 8 federaciones nacionales, venimos trabajando con el gobierno en varias mesas, luego de haber aceptado una compensación que se ofreció como parte de una respuesta política del gobierno a la eliminación de los subsidios de la gasolina Ecopaís. En esta consideración, una de las mesas que nosotros habíamos planteado, tomando en consideración que un sector grande de la transportación, como es el que usa diésel, el transporte pesado, el interprovincial, el urbano, el escolar, el turístico, no hemos recibido compensación alguna desde la época del presidente Lasso. Creíamos que era necesario exigir que se cree por parte de la banca pública una propuesta de crédito productivo en favor del transporte ecuatoriano que nos permita nuestra reactivación. Y es así que luego de 2 mesas consecutivas que mantuvimos con funcionarios de Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional, que en primer momento nos vinieron a ofrecer la propuesta que siempre ha tenido el banco, pero que era inaccesible porque se exigía facturaciones sobre los $300.000 para acceder a un crédito de $20.000. Nosotros habíamos dicho que esa propuesta no era la valedera y exigíamos la creación de un producto específico para el transporte en estos momentos. Y en efecto, ya ayer nos entregaron una propuesta. 2 créditos nos ofrecen a todos los transportistas ecuatorianos. Ujú. El uno denominado Capital de Trabajo, que constaría de un crédito de $20.000 con un plazo máximo de pago en 24 meses y a una tasa promedio de 9,36%. De entre 500 y $20,000. Sí, Ajá, entre esa es la 500, primera la línea. primera Ajá, de capital de trabajo. Y ya. la segunda, que es el capital para la renovación de flota vehicular, que iría a desde 5.000 hasta $150.000, con un plazo de 4 años para pagarlo. Y los créditos y las tasas de interés variarían entre el 16% si es que se lo realiza una persona natural y el 11,36% si se lo realiza a través de, como codeudor con una persona jurídica, en este caso la operadora de transporte, sea compañía o cooperativa. ¿Y esto les deja tranquilos, les deja satisfechos? Sí, bueno, ayer estuvimos ya presentes todas las federaciones, incluido FENACOTIV, que se sumó nuevamente a la mesa de créditos del día de ayer. Abel Gómez estuvo en la mesa, que es parte de la confederación. Yo presido la Confederación de Transportistas del Ecuador y todos de común acuerdo expresamos nuestros puntos de vista y nuestro acuerdo con esta propuesta de crédito que el día de hoy Ban Ecuador lo hará oficial ya a través de un documento de la Gerencia General de Ban Ecuador, crédito que nosotros lo socializaremos en todas las federaciones nacionales y luego de aquello está previsto hacer ya un evento de lanzamiento oficial de los créditos. Estamos hablando con Napoleón Cabrera, el expresidente de la FENA-Cotrali, sobre los acuerdos con el gobierno. Enhorabuena por ello. Otro anuncio importante que dio este lunes el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en Puerto Viejo, que anunció la extensión por 2 años más del plazo para la renovación de las unidades de transporte público. Ahora la vida útil de los buses pasó de 20 a 22 años. ¿Eso cómo les beneficia? Bueno, eso se logró en la mesa número 1 hace algunas semanas ante un planteamiento que nosotros como confederación lo habíamos formulado y efectivamente desde la pandemia la reactivación del transporte no se ha concretado, no hemos recibido ayuda estatal alguna.
Y lo que le planteamos al gobierno es que frente a la crisis que se ha generado en algunos sectores, en algunos ya marcados, como en el caso del transporte urbano de Guayaquil, en donde el 60% de la flota vehicular está siendo embargada, otras ya han tenido que esconder sus vehículos para no ser retirados, necesitábamos de alguna forma un espacio mayor para poder cumplir con ese objetivo de renovación de flota vehicular. En este momento intentar hacerlo es imposible, por eso es que se pidió ampliar el cuadro de vida útil de manera general por 2 años para todas las modalidades. Es así que los buses tienen actualmente 20 años de vida útil, tenían, y ya Hacían fue 22 aprobado la años. resolución de directorio, pasa a 22 años. Las camionetas, los taxis que teníamos 15 años, pasamos a 17 años. Consecuentemente, esto ya fue aprobado en la mesa, luego pasó al directorio de la Agencia Ujú. Nacional, que es el organismo regulador, y se aprobó ya mediante resoluciones de directorio. Ahora, ¿qué otros temas más están en carpeta después de los acuerdos que han venido obteniendo con el gobierno? Bueno, yo creo que sobre todas las mesas, como presidente de la Confederación le había expresado al gobierno, al ministro de Gobierno y de Transporte en una reunión conjunta con ellos cuando iniciamos estos diálogos, que pensamos que la mejor compensación que se le debe dar al transportista es seguridad en las carreteras y la eliminación de los 480 radares truchos que fue calificado así por el asambleísta Adrián Castro. El tema de la seguridad nos llevó a exigir del gobierno la creación de una mesa permanente de seguridad que opera en la ciudad de Guayaquil. Llevamos 3 semanas reuniéndonos todos los días lunes en el ECU 911 en San Borondón con las máximas autoridades de la policía, del ejército, del Ministerio de Gobierno, que son los que presiden esta mesa, y la transportación ecuatoriana. No es nuestra responsabilidad aquello, es responsabilidad del Estado ecuatoriano brindarnos seguridad a todos los ciudadanos ecuatorianos, pero nosotros como transportación hemos visto que últimamente la delincuencia se ha tomado las carreteras y las redes sociales dan cuenta de los Y ese es el asaltos. problema, y hablemos de este tema que creo que es el más importante y el que no necesariamente está en las manos de una decisión o de la firma de un decreto o de un acuerdo ministerial, no, porque está en luchar contra un enemigo que es difícil. La semana pasada se hacían virales esas imágenes en el anillo vial de Quevedo, cuando salía un grupo de delincuentes, unas tomas de Terrible. terror realmente. ¿Cómo habrán pasado el conductor, el controlador, los pasajeros de esa unidad? ¿Y cómo la pasarán todos los que son víctimas todos los días? Porque después de todo lo que se ha hablado, se ha comprometido el gobierno, lo que parece es que, no quiero decir que no se trabaja en eso, sino no se logra controlar. Nosotros hemos sido muy claros en esta mesa, estimado Milton, y le hemos dicho que lo que estamos realizando en esta mesa, los transportistas con el gobierno, es apenas un vaso de agua en un mar de necesidades. La delincuencia campea por todo el país, no obstante, hay vías críticas que ha crecido en porcentaje de vías críticas porque la delincuencia también migra de un lugar al otro. Hemos logrado generar la presencia permanente de la policía y del ejército en estas vías. No obstante de aquello, se dan asaltos, porque hay lugares en donde no hay cómo comunicarse, no hay el servicio de internet, no hay servicio telefónico alguno, y es cuestión de segundos para que se dé este tipo de asaltos. En esta consideración, ya se crearon la semana anterior 4 puntos de vigilancia permanente en el anillo vial que conduce a Manabí, que conduce a Santo Domingo, en la Durán Boliche, en Nobol, están resueltos ya la creación y entendemos que la próxima semana se estarán haciendo ya las inauguraciones oficiales en donde vamos a contar con con la presencia permanente de policía, del ejército, la CTE, donde los transportistas o puedan pernoctar descansando en la noche o puedan formar los convoys para conjuntamente con los elementos de control, ejército y policía, poder salir. Sin embargo, generar estos convoy a veces nos genera también conflictos en las vías, Ah, porque porque descartaron hacer convoys justamente. sí, porque generaba hasta cierto punto conflictos
Ujú. que una cola de 15, 20 cabezales, es difícil que los otros vehículos pequeños puedan rebasarlo y eso genera una congestión en la vía y nos hace también más expuestos a asaltos que pueden darse. En esas circunstancias estamos avanzando, hay logros, sí, estamos recibiendo informaciones, hemos creado un chat de las autoridades con la transportación hasta el día lunes de esta semana en Guayaquil. El informe que tuvimos, llevamos ya cerca de las 2.000 operativos que se vienen realizando en las distintas vías del país, en donde estamos nosotros desde el territorio generando la información y a su vez la presencia de la policía y del ejército. ¿Cuál es la cifra que tienen al momento de lo que ocurre en las carreteras del país? Bueno, nosotros le hemos entregado en la mesa técnica la transportación ecuatoriana una reducción de producción aproximadamente de un 60% en horas nocturnas. En el tema de pasajeros, por ejemplo, las frecuencias, si bien es cierto, se están cumpliendo a medias, no obstante, esas unidades trasladan apenas el Es 40% de decir, sus usuarios están frecuentes. aumentándose los pasajeros en las horas nocturnas sobre todo. Yo creo que es normal que Claro. todos los ciudadanos ecuatorianos tienen miedo de Claro, viajar en la mejor noche. viajo de día. Lo hacen estrictamente los que ya necesitan hacerlo, lo hacen y la transportación no tiene otro medio más que cumplir Y esa la, y ruta de la, y la, y frecuencia. la hay cooperativas que han empezado a bajar frecuencias. Bueno, hay cooperativas que prefieren frente a uno o dos pasajeros con los que tenga que cruzar ejes viales peligrosos, optan por suspender esa ruta por casos de fuerza mayor Y eso y implica un impacto económico además. fuertesísimo, fuertísimo, porque no hemos podido recuperarnos de eso y justamente por ello es el planteamiento de esta mesa de créditos productivos. Son las 8:56, seguimos conversando con el presidente de la FENA Cotrali, Napoleón Cabrera. Napoleón, desde que hicieron este pedido al gobierno sobre el tema de seguridad, que es lo más preocupante ahora mismo, ¿han sentido alguna mejoría en esto o la verdad es que la situación está igual? Bueno, sí hemos sentido una mejoría. Los compañeros están reportando de que estas medidas que se han tomado de alguna forma en los ejes viales más críticos garantizan ya una presencia que se ve de la policía, del Ujú. ejército, que antes no lo veíamos en todo un tramo de cientos de kilómetros. A veces no encontrábamos un patrullero, no encontrábamos un militar. Hoy se puede advertir esa presencia. Entendemos que la escasez de recursos económicos también es la falencia y en eso hemos hecho hincapié. Nosotros aportamos, como todos los ecuatorianos, con el 3% más del IVA. Se dijo que eso era para combatir la inseguridad. Le recordamos al gobierno que el coronel Zapata, ex ministro del Interior, en sus semanas finales, nos decía que tenían comprado 120 patrulleros para crear los escuadrones de carretera, que ha sido nuestra exigencia permanente, que ya estaban compradas esas camionetas. No vemos todavía dónde están esas camionetas. Los escuadrones de carretera son importantes. Los botones de pánico que tienen instaladas las unidades de transporte interprovincial no pueden interconectarse con el ECU 911 porque es una plataforma que está saturada y necesariamente debe inyectarse recursos económicos para que esa plataforma se vuelva 100% operativa. En la mesa de la semana anterior estuvo presente la directora nacional del ECU 911 y ellos han garantizado que en pocas semanas ya estará operativa 100%. Consecuentemente, esos botones de pánico, para que tengan el efecto Esperado, esperado, necesitamos que se complemente con escuadrones de claro. carretera, con la presencia permanente de policía y del ejército en las vías, porque caso contrario, si activa un botón de pánico y el destacamento policial está a horas o a decenas de minutos, es imposible que tengamos la respuesta esperada. Quiero plantear un tema final. En Quito empezaron los controles con prisión por el exceso de velocidad y ayer en la noche el alcalde anunció una nueva medida que ya no es tan extrema, digámoslo así. ¿Qué les parece a ustedes esta medida? Nos parece que es una exageración, una medida que, si bien es cierto, está contemplada en la ley las Sí. sanciones por exceso de velocidad. Sin embargo, enviarle al conductor de una unidad, sea profesional o no profesional, 3 días de cárcel por rebasar 60 kilómetros por hora en la ciudad o 50 kilómetros por hora, verdaderamente nos parecía un exceso y existieron muchas voces de opinión ciudadana, de profesionales expertos en el tema, que inclusive anunciaron ya
tomar medidas de carácter legal, de demandas de inconstitucionalidad, y creo que el alcalde tomó conciencia de aquello y tuvo que retroceder en esa pretensión, como en efecto algunos periodistas lo han dicho. No es justo de que un padre de familia que a veces salga en el afán de llegar a tiempo a su sitio de trabajo sea condenado a 3 años de cárcel, mientras que la delincuencia campea libremente. Otra de las campañas que presionamos en las mesas técnicas: ¿cómo se justifica la presencia de vehículos sin placas, con vidrios polarizados y campean libremente por las ciudades, mientras que al ciudadano común y corriente una placa que se le haya caído es un completo problema? Entonces, yo creo que rever esa medida como lo está haciendo el alcalde de Quito, creo que es lo más sensato. Pero ¿qué se puede hacer para controlar, para bajar el número de muertes en las vías? Que también es cierto, la causa de muerte por la impericia en las vías es altísima en el Ecuador. Nosotros en algún momento hemos comparecido ya en la Asamblea Legislativa para plantear reformas de ley, porque hoy por hoy vemos que hay vías críticas como la Simón Bolívar, que es una conocido como la vía de la muerte, Ujú. y vemos que la causa principal de accidentes de tránsito es la presencia de los vehículos pesados en esas vías, los que ocasionan estos accidentes. Esto tiene un argumento lógico y deducible. Nosotros habíamos cuestionado, por ejemplo, que en la ley de tránsito se permita que un ciudadano ecuatoriano de 18 años de edad pueda acceder de manera directa a una licencia tipo E, que es la que le habilita a conducir un camión, un Ujú. tractocamión. Yo creo que eso es un error craso que se cometió en la Asamblea Legislativa. El conductor profesional que quiere llegar a conducir un tractocamión, un vehículo pesado, tiene que contar con la experiencia necesaria para conducir un vehículo de ese tonelaje. No es posible que un ciudadano que por primera vez se sube a una unidad tenga la experiencia para conducir un vehículo de ese tonelaje, cuando sabemos que desplazarse en esas unidades en una gradiente implica experiencia para poder controlar el desplazamiento de esa unidad. Y lo que sucede y vemos frecuentemente en la Simón Bolívar es que en bajadas largas ese vehículo sufrió un calentamiento de frenos y por eso es que baja sin control alguno y se ha ocasionado un sinnúmero de accidentes. Podría ser una de las causas fundamentales que está generando accidentes de tránsito en la Simón Bolívar. Yo termino leyendo un posteo que pone en su cuenta de X el abogado penalista Felipe Rodríguez. Dice: yo estoy dispuesto a irme preso 3 días por ir a 60 kilómetros por hora. Lo acepto y lo acojo. Es más, espósenme de una vez, pero con una condición: que los mismos agentes que me apresen, sancionen y procedan contra las decenas de autos sin placas de los asaltantes, los vehículos con vidrios polarizados de los secuestradores y contra todos los motociclistas con acompañante armados. Si me van a tratar como delincuente, al menos les pido que también traten como delincuentes a los sicarios, como para disimular la cojudez y darnos un baño de coherencia en este país, donde más preocupa la velocidad de los autos que de las balas. Coincido con Felipe Rodríguez. Totalmente de acuerdo. Gracias, Napoleón Cabrera, presidente de la FENACOTRALI, por habernos acompañado. Así cerramos el día de hoy.